Hola chicos, buenos días. Vamos a hablar en esta oportunidad de los tipos de textos relacionados básicamente a cómo es que nosotros vamos a encontrarnos con un texto en una práctica de comprensión lectora, en unos ejercicios de comprensión lectora. Entonces, pues, sabemos que es un texto, es la concatenación, es el orden de palabras que en cierta manera nos dan, pues, una información válida y lógica. Entonces, pues, es básicamente eso, ¿no? Pero también existen diferentes tipos de textos. ¿Sí? Eh, en esta oportunidad vamos a ver por su estructura, por su contenido y por su discurso. O sea, cómo es que nosotros vamos a encontrar los tipos de textos dentro de la comprensión lectora. ¿Listo? Entonces, pues, por su estructura, según su estructura, podemos encontrar 5 tipos: los analizantes, los sintetizantes analizantes, a la combinación de ambos, los encuadrados y los paralelos, ¿no? Podemos decir de los analizantes cuando la idea principal se ubica en la parte inicial del texto. ¿Listo? O sea, se presenta el tema principal y luego se procede a su explicación, hacer una explicación del tema principal. ¿Listo? Mientras que los sintetizantes, ¿listo? Se construye de manera diferente. Primero se hace una explicación detallada de lo que vamos a hablar y al final, a modo de conclusión, se da la idea principal. ¿Listo? Existen, ¿no? Existen estos dos tipos de textos, o sea, tanto los analizantes como los sintetizantes. Entonces es siempre bueno darnos cuenta de cómo, de dónde está la idea general y dónde está la idea principal. ¿Listo? Muy bien. También podemos encontrar la combinación de ambas. ¿Listo? ¿Y cómo te vas a dar cuenta de esto? Cuando la idea principal se ubique al centro del texto. ¿Listo? Empezamos con algo específico, ¿listo? Luego te presentamos la idea principal y al final te podemos presentar de repente un ejemplo, ¿sí? Para reafirmar o para definir bien qué cosa, cuál es el tema principal. ¿Listo? Entonces, pues, para reafirmar, ¿no? El tema principal. ¿Listo? También existen los encuadrados, ya cuando la idea principal se ubica tanto al inicio como al final del texto. O sea, te presentan qué cosa es el tema general, luego te dan una explicación detallada, los específicos, y al final, a modo de conclusión, te vuelven a presentar nuevamente aspectos generales del tema. ¿Listo? Entonces, esto es cuando el tema es muy amplio y necesita pues explicarse de muchas formas los aspectos generales. ¿Está bien? Entonces, a tener en cuenta esto, que los encuadrados la idea principal siempre está ubicado en el medio, perdón, perdón, tanto al inicio como al final del texto, disculpen. ¿Listo? Muy bien, y tenemos los paralelos, ¿no? Son los que tienen varias ideas sin que una sea jerárquicamente superior a las demás. Esto significa que muchas veces nosotros hay que tener hay que estar muy atentos, hay que tener mucha atención frente a estos textos paralelos porque nos van a presentar diferentes ideas, ¿ya? Pero de manera jerárquica, ¿no? Y estas van a ser o sea, ninguna de ellas va a ser superior a ninguna de ellas. O sea, entre ellas no van a ser superior entre ellas. O sea, pueden ser de repente ideas que nos den, pues, alguna idea general y el específico también, pues, en cierta manera, pues, de repente no nos puede ser tan importante como el general. Entonces, pues, o de repente simplemente son ideas que no necesariamente una es general y la otra específico, sino simplemente son ideas libres que en el texto se nos van presentando, ¿ya? Y cuando tú te das cuenta, al unir todo, al juntar todo, al hacer tu resumen, hacer tu síntesis, te das cuenta de que en el texto, pues, vas a encontrar que es una idea de manera que te está explicando algo sin que tenga una jerarquización de por medio. ¿Está bien? Simplemente es eso. Entonces, a estos tipos de textos se le llama paralelos. ¿Listo?
Muy bien, eso es según su estructura, por su contenido, o según su contenido vamos a encontrar dos tipos, que son los humanísticos y los científicos, ¿no? Los humanísticos están basados básicamente en la filosofía, en las ciencias humanas, ¿no? Siempre tratan de buscar el lado humano a los textos, ¿está bien? Eh, pueden ser literarios, básicamente. Por ejemplo, fragmentos de cuentos o novelas, pueden ser de tipos filosóficos, ya, de crítica literaria, de sociología, antropología, por ejemplo, puede ser una pequeña explicación de cómo es la conducta humana, por ejemplo, la historia del hombre, por ejemplo, la lingüística, listo, etcétera. Todos relacionados a lo humano, listo, todo relacionado al humano. En este caso, el humano es el centro de estas lecturas. ¿Listo? Muy bien. Y los científicos acá sí nos abordan temas, teorías y problemas científicos. O sea, qué es lo que afecta o cómo es que buscan la solución a algunos problemas. ¿Listo? Entonces, pues, eh, pero a través de fórmulas, a través de teorías y a través de la resolución de problemas, ¿no? Entonces, esos son los científicos. ¿Listo? Entonces, podemos tener estos dos tipos, lo humanístico y lo científico. ¿Listo? Muy bien por su contenido. Y por su discurso podemos encontrar, pues, estos son los más clásicos, ¿no? O sea, eso es lo que nos enseñan desde la primaria, ¿no? Los textos de tipo por su discurso, los argumentativos, o sea, los que te presentan alguna prueba, alguna razón, te afirman algo, buscan siempre llegar a una conclusión, ¿listo? Son argumentativos, son defendibles. Los narrativos te cuentan una historia, por ejemplo, ¿listo? Pueden ser reales o inventadas, pero siempre te están contando algo. Los descriptivos te dan alguna descripción de algún evento, de alguna persona, de algún animal, de algún paisaje, de alguna cosa. ¿Listo? O sea, siempre te están tratando de explicar cómo es eso, ¿sí? ¿Cómo es eso lo que tú estás viendo? Los expositivos, ¿listo? Muestran a dar a conocer a sus diferentes facetas, aspectos y detalles respecto a un determinado tema. ¿Listo? O sea, simplemente es informar. Ese es el objetivo del expositivo. Básicamente acá entran pues, los textos noticiosos, ¿no? Tú vas a un periódico, a un diario y vas a encontrar pues expositivos, textos expositivos porque te están narrando una noticia. Y los instructivos, los que claramente te indican una indicación. Un ejemplo, las recetas, por ejemplo, las recetas de cocina son instructivos. Las normas, por ejemplo, de seguridad que tú encuentras en una empresa son instructivos, por ejemplo, son textos instructivos. Entonces son diferentes tipos que nosotros podemos encontrar. Si te has dado cuenta, los tipos de textos están divididos en tres grupos, ¿no? Cada uno de ellos puede estar concatenado. Puede haber un texto de repente sintetizante, por ejemplo, que sea pues narrativo, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahora. ¿Listo? Y a la vez puede ser de repente ese científico. O sea, estos de acá no significa de que cada uno va a estar por su lado, sino que entre los tres tipos, o sea, por su estructura, por su contenido, por su discurso, se van a combinar. ¿Está bien? O sea, se van a combinar los textos de acuerdo por su estructura, por su contenido, por su discurso. ¿Listo? Puede haber un texto sintetizante de tipo humanístico y a la vez también de tipo instructivo, por ejemplo. No sé, se me ocurre ahora. ¿Listo? Entonces debemos tener en cuenta esos detalles. ¿Listo? Muy bien, pues entonces, pues hasta aquí te dejo. Te recomiendo, por favor, que practiques la página 147 y la 148, que de ahí estaré sacando algunos ejercicios para que tú puedas estar siendo evaluado y para que puedas también de repente presentarlo en Alexia. Depende de lo que depende de lo que nos pida la semana. ¿Listo? A estar atento entonces a estos eventos que empezamos con el cuarto bimestre y lo único que te pido es que le demos el último esfuerzo, por favor, a este bimestre. Yo sé cómo está la situación anímica de cada uno de nosotros, ¿sí? De cierta manera todos nos sentimos cansados, un poco aburridos, pero vamos con ganas a seguir luchando para adelante con todo esto, ya teniendo esperanzas de que el próximo año sea mucho mejor que este año. Así que
Nada más, pues, sí. Te dejo, estudia, por favor, repasa y ya nos estaremos viendo en clase por la tarde. Nos vemos. Chao, cuídate.